Queridos y queridas hermanas, tengan ustedes las muy buenas noches. Los saludamos, queridos hermanas, como todos los miércoles, a toda esta comunidad que se conecta a través de estos medios electrónicos en línea. Les damos a todos ustedes las muy buenas noches. Como siempre, hermanos, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, nuestros queridos hermanos. Y bueno, saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas. En este miércoles 19 de agosto del 2026, quien les habla, Armando González, y nuestro querido hermano José Antonio Septién, los saludamos a todos ustedes y hermanos, pues solamente queremos agradecer a todos aquellos hermanos que hacen posible la conexión y la comunicación y la asistencia para poder transmitir con ustedes este programa. Les damos también nuestros saludos y las muy buenas noches. Igualmente saludamos a todos los que retransmiten desde sus perfiles personales el programa. Agradecemos su apoyo y agradecemos la difusión de este programa y que el Señor les recompense su actividad en este apoyo que tenemos con todos ustedes. Ya está por aquí, como les comentaba, nuestro querido hermano José Antonio Septién. Querido hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, con el gran gusto de saludarte, de estar contigo esta noche aquí en el programa de charlas bíblicas, sabiendo que estamos muy bien acompañados de hermanos y hermanas que se reúnen con nosotros para escudriñar la palabra de Dios. En este caso, hermano, pues seguimos estudiando la carta de Judas, que está resultando muy interesante, hermano. Así es, ¿verdad, mi querido hermano? Nos llenamos de gozo, ¿verdad, hermano? De saber la importancia de la palabra. Y en este caso, pues que hemos quedado, como dices tú, sorprendidos con lo que no apóstol, pero sí hermano del Señor Jesús, comenta en su epístola, ¿verdad, querido hermano? Así es, hermano. Tiene varios asuntos ahí que son dignos de tocar. Y bueno, querido hermano, estamos entrando al versículo 8, ¿sí? Creo que terminamos el versículo 7 la semana pasada. No sé qué opinión tengas, si tengas algún comentario adicional de lo que venimos diciendo, querido hermano. Pues, hermano, por el momento no. Este, Creo yo que estamos listos para el versículo 8 y probablemente el 9. Probablemente el 9. Pues bueno, si quieres damos lectura, hermano, desde el versículo 5 hasta el 9, nada más para tomar contexto. ¿Qué opinas? Sí, cómo no, hermano. ¿Sí? ¿Me puedes apoyar con eso, hermano? Sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a leer la epístola de Judas de los versículos 5 al 9. Voy a leer de la Biblia textual cuarta edición y dice así. Y del antiguo mundo, perdón, estaba yo en segunda de Pedro. Y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron
y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: quiera el Señor reprenderte. Muy bien. Pues mira, yo leyendo, hermano, leyendo esta parte de Judas, pareciera ser que el versículo 5, 6 y 7 están conectados con el versículo 8. Pero lo que yo veo es, bueno, que aquí está haciendo una descripción de los falsos maestros o de los, eh, pues sí, evidentemente de los hombres impíos, ¿verdad, hermano? Como los define correctamente Judas, de los hombres impíos. Y yo veo que hay una conexión entre el versículo 5, 6 y 7 con el 8, que es el que nos toca al día de hoy hablar. Y todo esto se deriva de las primeras palabras que tenemos ahí en el versículo 8, como asimismo, ¿no, hermano? Asimismo, o de la misma manera, este, No obstante, no obstante, o sea, pareciera ser que esas primeras palabras hacen una conexión con los con los tres versículos previos. Pero pareciera ser que ya después de eso hay como que hay un cambio de tema, ¿no, hermano? En el versículo 9, cuando habla acerca del arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés. Evidentemente esta es una cita apócrifa, es decir, a un libro apócrifo, no apócrifa en el sentido, en otro sentido, sino más bien en el sentido de que se está citando un libro que está fuera del canon, un libro deuterocanónico que se llama La Ascensión de Moisés, ¿verdad, hermano? así es, Se llama La Ascensión de Moisés, la pero ascensión de Moisés. de Moisés. Pero yo veo una cierta, ¿cómo te diré? Como que hay un cambio de tema en la inserción de este versículo. No sé qué pienses en este sentido, hermano, porque mira, cuando dicen de la misma manera, no obstante, la Biblia, la, la versión, la Biblia de las Américas, hermano, eh, intercambia, hermano, las frases, dice, no obstante, de la misma manera, es Ujú. decir, pareciera nada más ser que hay un intercambio entre las dos frases, de la misma manera, no obstante, también estos, hermano, creo que es el sujeto de este versículo, ¿sí? Y que hay por lo menos, bueno, al menos tres verbos asociados a este sujeto. Y este sujeto tiene que ver, el sujeto de la oración, vamos a decir, son estos falsos maestros. Es decir, de la misma manera como describe Judas en el versículo 5
a todos aquellos, ¿sí?, que destruyó por no creer en el desierto, cuando fueron salvados de la tierra de Egipto. Y no solamente eso, sino estos que también de la misma manera, no obstante, que no guardaron, o que como los ángeles los pone a ese símil, como los ángeles que no guardaron su estado original y abandonaron su propia morada, y de la misma manera que las actitudes pecaminosas de Sodoma y Gomorra, ¿sí?, donde los describe de manera muy amplia, dice, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. Es decir, de esa misma manera, estos tienen visiones, que es uno de los verbos asociados a la frase. Otro verbo es contaminan la carne, y un tercer verbo es rechazan la autoridad, y quizás un cuarto, blasfemando de las potestades superiores. Es decir, pareciera ser que estos, de la misma manera como lo describió previamente, tienen asociadas por lo menos 4 acciones en este versículo. Estas 4 acciones, como lo comentaba, tienen que ver necesariamente con obviamente estos hombres impíos, ¿sí?, como lo describe anteriormente, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios. Y dice, estos tienen visiones, y no sé si esto de que tengan visiones tenga que ver con sueños, hermano. Tiene que ver, fíjate que las palabras intercambian o traslapan estos significados de sueños o visiones. O sea, podrían ser sinónimas en este caso, No o no lo, sinónimas, sino no, más bien una variante. tampoco, fíjate, no hay variante ahí. Es sencillamente uno de los tantos sentidos que la palabra tiene. Mm, Fíjate, acepciones de la palabra. sí, mira, por ejemplo, por aquí tengo yo algo que quizás te pueda servir, pero no quiero interrumpirte en lo que tú estás diciendo. Fíjate que, em, de acuerdo, fíjate, con el diccionario griego bíblico de los 70 y el Nuevo Testamento, este excelente diccionario de Amador Ángel García Santos, fíjate que el sustantivo enipnion, que es el que se usa aquí en Judas, significa visión que se tiene durante el sueño. Ah, como Y complementario. sí, como dos cosas que ocurren durante el Ujú. tiempo, digamos, del descanso. Dice, ¿te acuerdas? Archibald Robertson, el gran A.T. Robertson. A.T. Robertson, dice que, que Nipnion viene de dos palabras, en y hipnos. ¿Te acuerdas? Hipnos, que Ujú, significa sueño. Y ujú, entonces en y hipnos juntos significa en sueño, de donde viene nuestra palabra ensueño. ujú. Y el verbo, que es el que tenemos aquí, porque no es el sustantivo, sino el verbo que tenemos aquí en Judas, que es enipsiazo, enipniazo, significa tener visiones durante el El sueño, sueño. de donde decíamos nosotros que, por ejemplo, allá en Hechos 2:17, citando eh, al profeta Joel, ¿te acuerdas que dice, vuestros ancianos tendrán visiones en Ujú, sueños? De ahí ujú. el verbo es como reforzado, fíjate, soñarán sueños, que es muy hebreo esto, Sí, ¿es verdad? para nosotros es como pleonástico, ¿no?
Sí, casi. Fíjate, y la idea digamos, de repetirlo con el sustantivo y una forma verbal de la misma raíz es para fortalecer la idea, para reforzarla. Y por supuesto creo que hay algunas versiones que dicen soñarán sueños, pero realmente parece ser que la traducción más correcta, más española, es tendrán visiones en sueño. Y por supuesto, eh, el verbo eni- em, enipniazo, ¿verdad? Ha sido traducido de maneras impresionantes. Por ejemplo, dice estos fantaseando, a propósito de los falsos maestros, ¿verdad? Estos soñadores, dice la Reina Valera 60. Estos hombres soñando, dice la Biblia de las Américas. O luego dice, estos individuos llevados por sus delirios, la La nueva versión versión internacional. internacional. O luego Sí, la dice, nueva. estos perdidos en sus sueños, como la Biblia del Peregrino. O luego otra versión dice, estos que tienen visiones, que es la Biblia textual 4, que no está mal, ¿eh? Y luego, estos en su loco desvarío, dicen Bober, o sea, tú sabes, añadiendo aquí palabras a diestra y siniestra, Que no están. que no está en un circunloquio para transmitir la idea, en su loco desvarío. Nácar Colunga, por ejemplo, en la Biblia católica dice, estos dejándose llevar por sus delirios, o sea, Ujú, convierten la palabra visión por delirio o desvarío. ujú. Y, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, estos alucinados en sus delirios, imagínate, ¿verdad? Y bueno, y la versión esta que tenemos nosotros griega, esta versión que tú y yo tenemos, y que es basada en la sexta edición de la Biblia textual, perdóname, Ujú, del texto griego digamos, de la Sociedad Bíblica Unida ujú. de Alemania, Es escoge de, una palabra ahí, es el sí, español, hermano, es el de español. es el español, Muy bien. y El escoge ahí Readers. tener sueños o visiones, lo cual se Ujú, acerca bastante a la idea, por ejemplo, que tiene Ángel García Santos, ¿verdad? De tener visiones durante el sueño. Quizás sea la traducción más, pues más cercana, digamos, al sentido de las palabras solas o en su conjunto. Amador, ¿verdad? Sí, Ángel García Santos, Amador Ángel García Santos. Ujú. Bueno, pues Bien, entonces quizás te una posible platico esto. traducción, hermano, podría ser este, que también estos hombres impíos, ¿sí me explico? Estos falsos maestros tienen visiones en sueños Sí, que contaminan la carne. Y evidentemente se está refiriendo al versículo inmediato anterior. Es decir, lo que se estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Fíjate que al leer al leer la Septuaginta y ahora esto, que veíamos las ciudades vecinas, yo digo, estos cuates ya habían contaminado, hermano, a toda la región. O sea, el Señor no solamente destruye a Sodoma y a Gomorra, sino a las ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra, y quiero pensar que porque ya estaban contaminadas. ¿No crees, hermano? ¿cómo no, hermano? Qué interesante eso que estás diciendo, de que estaban contaminadas y que habían contaminado la región. Quizás sea por eso, no sé qué piensas, hermano, que cuando entran el pueblo judío entra a la tierra prometida, ¿te acuerdas que el Señor manda destruir algunas ciudades?
Ujú. Manda destruir a sus habitantes Para que no se contaminen. para que no se contaminen y en ocasiones, hermano, hasta los animales, seguramente porque eran, como se ha podido comprobar por la arqueología y por testimonios históricos, evidencia interna y externa, que estas naciones, estas ciudades de Canaán, hermanos, se dedicaban, muchas de ellas, vamos, a a la zoofilia, que es trato sexual con animales, que eran, que practicaban la homosexualidad en muchísimas formas y también culto a Moloch, que viene de ahí, Idolatría, sí. la idolatría donde pasaban a los hijos por fuego, tú sabes, cosas que el Señor prohibió de una manera terminante en, en el libro de la ley, además de las prácticas como era la consulta a los muertos, la adivinación, la hechicería, porque estas gentes tenían, pues, no sé, una fuerte relación con Satanás. y, y el Señor manda destruir, como destruye también las ciudades vecinas, De Sodoma a y Sodoma Gomorra. y Gomorra, hermano. Y O quien lo sea, destruye es el Señor, porque mira, ya en el análisis del relato, hermano, los ángeles solamente van por Lot y su familia. ujú, O sea, ellos no tienen una acción destructiva. Van, comprueban cómo está la situación, los toman de las manos y dice, vámonos, porque no nos vaya a alcanzar a nosotros la destrucción. Y dice ahí en el capítulo 19 de Génesis que el Señor hizo llover fuego y azufre, hermano, y destruyó todo. Entonces salvan Lot, sus hijas. No dice que los maridos de sus hijas se hayan salvado, sino al parecer se quedaron y hay una destrucción tanto de Sodoma como de Gomorra y sus ciudades vecinas. Pero yo creo que esto está reflejado, hermano, en esto que estábamos hablando, justamente, en el sentido de que estos hombres impíos tienen visiones en sueños, vamos a completarle ahí, que contaminan la carne. Y la carne estaba contaminada por el hecho de cómo estaban viviendo estas ciudades a las cuales el Señor decide destruir. Dice, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Y es decir, vean a qué nivel, es decir, creo yo, ve a qué nivel compara a estos hombres impíos, hermano. Es decir, compara a estos hombres impíos con esta manera de vivir ya en un pecado como el que viene describiendo Judas de estas ciudades. Y el versículo anterior, hermano, el versículo anterior que es el 6, el versículo anterior habla de los seres angelicales, es decir, habla propiamente de que no solamente en el mundo terrenal, sino los ángeles que fueron castigados por, por, por abandonar su morada, ¿sí? sí, Por abandonar su morada. Y lo que yo te comentaba, no sé si lo dijimos o no, o yo te lo comentaba, es que pareciera ser que entonces el Señor presenta en dos planos, en dos planos, esta descripción de estos versículos, en el plano celestial y en el plano terrenal. Y tanto en el plano celestial hubo sublimación como en el plano terrenal hubo una cantidad de pecado, que el Señor decide a unos castigarlos en prisiones eternas, a otros destruirlos, pero ambos, ¿sí?
los compara con estos hombres impíos. Y no solamente eso, sino pone como ejemplo lo que les dice, como ustedes bien saben, como ustedes bien saben, no solamente eso, sino todos aquellos que desobedecieron por incredulidad, hermano, aquellos que fueron sacados de Egipto. ¿Qué piensas, mi querido hermano? Hermano, pues que es muy cierto eso que estás diciendo y completando lo que dices, hermano, fíjate que el versículo 5 tiene, es un versículo que es muy amplio y tiene, por ejemplo, tiene una frase ahí muy importante que es muy rica, que habla de Jesús. Ujú, ¿Te acuerdas? Que claro. dice que Jesús dice, Habiendo hermano, salvado al pueblo de Egipto, de la habiendo tierra de Egipto. salvado al pueblo de Egipto, fíjate, luego destruyó a los que no creyeron. Enseguida, o en segundo lugar, todefteron, dice el griego, dice apólesen, destruyó, tus pistes mí, a los que no creyeron, ¿verdad? Y fíjate que dice ahí también que fue él, Jesús, Eh, el que, el que guardó a los ángeles, ¿te acuerdas? En oscuridades. ujú. ¿Cómo Sí, dice, hermano? de hecho, las acciones del versículo 5 del Señor Jesús, hermano, las acciones del versículo 5 del Señor Jesús que hablan sobre que destruyó a los que no creyeron, esas acciones también son del Señor Jesús, las que recaen sobre los ángeles que no guardaron su estado original Exactamente, ¿verdad? y que los guarda, obviamente, manteniéndolos en oscuridad, en prisiones eternas hasta el día del juicio del gran día. Y no solamente eso, es el mismo Señor Jesús del versículo 5 que aplica la destrucción de Gomorra, de Sodoma y Gomorra en las Exactamente. ciudades vecinas. Es decir, este Señor Exactamente. Jesús no es un versículo que nos presente un acontecimiento meramente reducido a lo histórico y al Señor Jesús como tal, como su preexistencia, sino son acciones del propio Señor Jesús sobre el ambiente celestial y el ambiente terrenal, hermano. Creo yo. Claro. Entonces, fíjate tú qué cosa, hermano. El Señor Jesús, entonces, destruyendo a los que no creyeron. El Señor Jesús guardando en prisiones eternas a los ángeles que no guardaron su posición. Y luego, hermano, la destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades que estaban ahí a su alrededor. Fíjate que la gramática no falla aquí, hermano. El Señor Jesús es el sujeto, es el que Sí, acciona, hermano, estas tres cosas tremendas. O sea, ve nada más la omnipotencia de Cristo, hermano. Ve pues, una de las tantas salidas, ¿te acuerdas del Hijo? Las salidas desde los días de la eternidad. Aquí lo tenemos. Actuando, acompañando, salvando al pueblo de Egipto, destruyendo a los que no creyeron, y a los ángeles, otro de los ejemplos que cita Judas, hermano de los ángeles rebeldes, hermano, cómo el Señor los guarda en prisiones, y luego, hermano, acaba con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Hermano, esto es verdaderamente, caray, pues extraordinario, hermano, de lo que se dice del Señor Jesús. pero lo más terrible es para los hombres impíos o falsos maestros. Dice, así mismo, no obstante, ¿Sí? estos, o sea, estos, que fíjate bien, hermano, estos que tienen visiones, Ujú. contaminan la carne.
como los de Sodoma y Gomorra. O sea, ve nada más qué señalamiento en contra de los falsos maestros de las iglesias, de la iglesia del Señor. Es decir, los pone al mismo nivel de aquellos que destruyó el Señor. Mi pregunta es, ¿qué esperanza tienen, hermano? Absolutamente ninguno, hermano. Y rechazan la autoridad, blasfemando de las autoridades superiores. Es decir, no solamente, no solamente quedan exhibidos por su elucubración, ¿no, hermano? O sea, el estar soñando cómo contaminar la carne, sino rechazan toda autoridad y blasfemando en contra de ellas. Entonces, ahí a ese nivel pone a estos hombres impíos. Entonces, si estos hombres impíos están al mismo nivel de lo que acaba de describir Judas en los versículos previos, entonces estos también van a ser destruidos por una lógica espiritual, hermano. Claro, claro que sí. Y fíjate que es probable, no lo sé, aquí entro al terreno de la especulación, que estas visiones hayan sido causadas por Satanás mismo. ¿Crees que por Visiones, eso cita el siguiente versículo, hermano? bueno, hay una como que sigue hablando en el terreno de la rebelión, en este caso la rebelión angélica, la rebelión con Satanás, la rebelión satánica, porque ve como dice el versículo 9: mientras que el arcángel Miguel, porque mira, estos contaminan la carne blasfemando de las potestades superiores. Y como ejemplo, porque no es cualquier cosa blasfemar contra las potestades superiores. O sea, esto no es un juego eh, donde veto a saber qué pasa porque no ves qué pasa. No, esto es un asunto serio, ¿verdad? Así como es serio, por ejemplo, todos aquellos pasajes de Pablo de los espíritus en el aire, ¿te acuerdas? Potestades. Ujú, Este, hermano, esto no es Pablo inventándose un escenario cósmico místico. Esto es la realidad de las cosas. El hecho de que no las veamos todavía, hermano, no significa que no existan y que no son determinantes. Tanto que dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y fíjate, a diferencia de estos falsos, ¿verdad? El arcángel Miguel disputando con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. ¿Y sabes cómo dice aquí el griego? Juicio de blasfemia, mm, sino que dijo, quiera el Señor reprenderte. Pero esto, fíjate, como que sigue y viene una aplicación aquí. Estos dicen injurias. Estos hacen juicio de blasfemia, según el griego, contra los que no entienden. O sea, cuando dice estos dicen injurias, no está hablando de una cosa diferente a juicio de maldición, fíjate. Este es un asunto que tenemos que aclarar aquí. Estos, dice el versículo 10, hacen ujú. juicio de maldición. Fíjate, dice, idasin blasfimusin. O sea, estos en el versículo 10 dicen blasfemias contra lo que no Lo que no entienden. entienden. Y en lo que por naturaleza entienden, pues en esto se corrompen como los animales irracionales. Fíjate, hermano, que tú sabes, como bien decías, que este versículo 9 es una cita del libro apócrifo
o del libro, ¿cómo le llaman también? Pseudoepigráfico. Ujú. eh, allá en el libro de la Asunción de Moisés. Y más adelante nos vamos a encontrar, ya cuando lleguemos en los versículos 14 y 15, que vuelve a haber una segunda cita de Judas, en este caso al libro de Enoc, Enoc. Ahora, muchas veces cuando vemos esta situación de que Judas cita a estos dos libros judíos, eh, nos quedamos muchas veces, los hermanos a veces se quedan sorprendidos y dicen, pero ¿cómo es posible que aparezcan un par de citas de libros que sabemos que no son los libros canónicos, que no forman parte de los libros que debemos nosotros recibir y creer? O sea, ¿qué alternativas se han ofrecido al paso de los siglos para explicar esta circunstancia? ¿Te acuerdas de, bueno, pues es un dilema, hermano, es un dilema clásico de la erudición bíblica? Eso te lo vas a encontrar en los manuales de versículos difíciles que por ahí nos encontramos, ¿verdad? Y es un dilema, eh, pero no es un dilema complejo. Mira, para quienes sostenemos la inerrancia de las escrituras y la fiabilidad, ciertamente ver a un autor bíblico citar literatura que hoy consideramos apócrifa o pseudoepígrafa, hermano, pues puede generar dudas de inmediato, ¿verdad? Pero creo yo que muchos hermanos han abordado este asunto y lo han expresado con mucha claridad. Y la respuesta directa, hermano, así al grano, es que, fíjate, hermano, citar un libro no equivale a canonizarlo. Citar un libro no equivale a validar todo su contenido. claro, Un autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, puede extraer una verdad histórica, puede extraer una verdad conceptual de una fuente, aparte de las escrituras, de una fuente externa, sin que esto signifique que la fuente completa que se está citando sea inspirada, claro. ¿verdad? Y bueno, fíjate, hay cuando menos, hermano, yo he podido ver que hay, digamos, tres excelentes explicaciones que se han ofrecido al paso de los años. La primera sería una distinción entre verdad e inspiración. Hay una distinción entre verdad e inspiración. Y esta creo yo que es la postura más extendida, la más conocida. Los eruditos, los estudiosos, eh, conservadores, digamos, podemos citar varios dentro del campo evangélico, señalan que un libro apócrifo puede contener hechos históricos verdaderos o puede tener afirmaciones correctas, a pesar de no ser un texto inspirado por Dios. Y mira, el principio es este: toda verdad, toda verdad es verdad de Dios, sin importar dónde se encuentre. Además, nosotros tenemos paralelos en el Nuevo Testamento. Mira, el apóstol Pablo, por ejemplo, hacía exactamente lo mismo que Judas. Te acordarás del libro de los Hechos, donde cita allá en el capítulo 17 que Pablo está en Atenas, ¿te acuerdas? Sus Discutiendo con los poetas, ¿no? filósofos, a los poetas. Cita a los poetas paganos, cita a Epiménides, cita al poeta que pues, eran poetas en guión, filósofos. Epiménides cita a Arato, ¿te acuerdas? Como algunos de vuestros profetas les llama profetas ahí, eh, el apóstol Pablo. En la carta a Tito, por ejemplo, en el capítulo 1, vuelve a citar a Epiménides. En Primera de Corintios capítulo 15, creo que es el versículo 30-33, cita a un dramaturgo que se llamaba Menandro.
Y al hacerlo, pues Pablo no estaba diciendo que la mitología griega fuera palabra de Dios, Ujú. sino que usaba un punto de referencia conocido por su audiencia. Además, Pablo se muestra muy inteligente citando libros que ellos conocían, como igual Judas, al hablar a una audiencia que podemos decir mayormente era judía, pues citan libros que se leían en la sinagoga. En la sinagoga no solamente se leían los libros canónicos, es más, de hecho, todavía ni se había llegado a una formulación de libros Claro. canónicos del Antiguo Testamento, lo cual ocurrió en el año, después del año 70 después de Cristo. ¿Te acuerdas en el concilio de Jamnia, concilio judío, Ujú. donde se sientan aquellos señores y dicen, estos son los libros que estimamos nosotros que son los libros realmente canónicos, inspirados? Bueno, pues Pablo no estaba diciendo, pues hermano, que la mitología griega pues fuera palabra de Dios. Estaba usando un punto de referencia conocido de su audiencia. Es decir, Judas cita cosas que se leían los apócrifos del Antiguo Testamento en la sinagoga. Había lecturas también de lo que se llamaban los Midrash. Había lectura también de donde a veces había traducciones, digamos, algo así como si, como nuestras versiones dinámicas modernas, hermano, ¿verdad? Donde se No traducía me del hebreo al digas. arameo, digo, para que la gente entendiera, ¿verdad? Porque ya no hablaban ni siquiera hebreo, lo leían, pero pues se quedaban ahora sí que nosotros cuando íbamos a misa, cuando éramos católicos, y la misa era en latín, ¿verdad? Sursum corda, decía el sacerdote. Y Y el pueblo, cantaban, ¿no? y el pueblo contestaba, Habemus ad Domine. Que te aseguro nadie entendía ni lo que estaba diciendo el cura ya, ni lo que nosotros estábamos diciendo ahí. Solamente, vamos, este, que, y lo investigara. Sursum corda además es un versículo bíblico que dice, levantemos el corazón al Señor. Y la respuesta del pueblo era, Habemus ad Domine. Es decir, lo tenemos levantado hacia el Señor. O sea, la liturgia católica muchas veces basada en algunos versículos bíblicos, este, pero dada en latín, pues olvídate, pocos entendían. Bueno, pero aquí, hermano, estos libros pues eran en hebreo, que ya no muchos del pueblo lo entendían, pues había quien le echaba una manita al texto y entonces lo traducía dinámicamente al arameo. ¿Verdad? Y entonces ya la gente más o menos como que entraba en contacto. Ahora, muchísima gente, por ejemplo, muchísimos judíos en la Galilea hablaban griego. Por eso cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la famosa Septuaginta, nuestra amada Septuaginta, hermano, todos aquellos judíos que hablaban griego, que eran muchísimos, Los de la miles diáspora. eh, llegaban a entender las escrituras muy bien. Además, la Septuaginta es una traducción extraordinaria al griego. Magnífico trabajo. Bueno, pues entonces Judas hace aquí en su carta lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Si quieres podemos recurrir a las citas donde Pablo cita a Epiménides, donde cita a Arato, donde Pablo cita en la carta de Tito de vuelta a Epiménides, y luego en Primera de Corintios 15 ya vi el versículo 33 que cita a Menandro. ¿Te acuerdas el de Tito que dice, estos... Dice, son malas bestias, son flojos, no sé qué, como dice su propio profeta, citando a Menandro. Bueno, entonces, hermano, distingamos entre lo que es inspiración bíblica y lo que es verdad, en el sentido de que hay verdad. Judas entendió que en aquellos libros apócrifos escoge una cita aquí, otra cita acá, y dice, son libros que ustedes conocen, y que en el Espíritu Santo Judas entiende que son auténticas verdades de Dios.
y no por esto significa que todo el libro completo que están citando pues, sea inspirado. Luego, hermano, también hay otra manera de ver este asunto. Es decir, la, lo que se llama la tradición histórica. Es decir, la preservación de una tradición oral que es exacta. Entonces, esta otra alternativa argumenta que los eventos que se describen, por ejemplo, la disputa por el cuerpo de Moisés en el versículo 9 y la profecía de Enoc en los versículos 14 y 15, fueron hechos reales que ocurrieron históricamente. No son invenciones, sino ocurrieron realmente y que se preservaron a través de la tradición oral judía. Y bajo esta perspectiva, pues, digamos, los libros que Judas cita, el libro de Enoch, el libro de la Asunción de Moisés, pues registraron estas tradiciones orales que sí eran verdaderas. El Espíritu Santo guió ciertamente a Judas para tomar ese fragmento histórico preciso y verdadero, y lo incorporó en su carta inspirada, descartando el resto del material erróneo de esos libros, porque esta tradición oral pues se vuelve tradición escrita, o sea, sí se transmite oralmente, pero llega a ser escrita, y así le ponen libro de Enoch, libro de la Asunción de Moisés, libro de esto, libro del otro. Es más, no sé si tú te has fijado que en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de los jueces o en el libro de los reyes, se citan un par de libros que contienen material histórico, pero que ya no existían en la época, que no Bueno, formaron parte del canon. hay hasta fábulas, hermano. El libro de las batallas de Jehová, creo que se llama uno de ellos. ¿Verdad? Como está escrito en el libro de las batallas de Yahvé, ¿dónde está ese libro? Mira, no lo tenían ni los esenios, no apareció nunca por ningún lado, no estuvo nunca en el templo. Quizás, vete tú a saber si en alguna sinagoga, pero no creo, porque digamos, compilaciones de cosas muy antiguas que desaparecieron. Eso no quiere decir que tenemos una Biblia, como algunos dicen, mocha. Una Biblia que le faltan libros que se perdieron. El Espíritu Santo, hermano, es verdaderamente extraordinariamente maravilloso e inteligente y guía, hermano, a sus instrumentos. Imagínate tú si su palabra, la palabra de Dios, es medio de salvación, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Imagínate tú si el Espíritu Santo va a dejar eh, este medio de salvación a expensas de generaciones de gente que no se pueden ser indiferentes, puede ser que no les importe. Pues ya ves tú que se sorprendieron muchísimo cuando Josías encuentra un rollo de la ley en el templo. Y dices tú, pero ¿de qué se sorprende? ¿Que no se supone que... Y esto antes de que se fueran cautivos a Babilonia y no había sinagogas. Bueno, pero los sacerdotes leían la ley. ¿Te acuerdas cómo hace el mismo... em, ¿cómo se llama, hermano, este judío que regresa con algunos contingentes? Esdras. Esdras, Esdras en un momento dado reúne a la gente para leerles las escrituras como se hacía antes de las sinagogas. claro. Pero ¿de qué se sorprenden estos de que, ay, me encontré un rollo de la ley? Oye, pues, ¿y de qué te sorprendes si se supone que debía haber varias copias y en muchos pueblos los sacerdotes debían estar leyendo no las leían, eran indiferentes? Que seguramente este libro de las batallas de Yahvé y no sé qué otro libro por ahí que se menciona del Antiguo Testamento que ya no existe, hermano, ¿crees tú que el Espíritu Santo habría dejado a la indiferencia o a la indecisión de la gente el destino de estos registros donde la palabra de Dios estaba? Por supuesto que no. Ni tampoco quiere decir que los libros apócrifos que cita Judas en su totalidad eran inspirados. No, nada más es la Simplemente pura porción. la pura porción y se acabó.
Y luego, hermano, pues tenemos un argumento, este, donde Judas pues escribe para combatir a los falsos maestros, los que Hay se una ven, colección de apócrifos, ¿verdad, hermano? sí, cómo no. ¿Tú la Te- tienes? sí, ¿y tú también? No, yo no. Ah, en En PDF electrónico, sí, en PDF, tenemos, es verdad. tenemos los apócrifos que una traducción al español que hizo, ¿cómo se llamaba este gran escriturista? Ahorita, Díaz era uno de sus apellidos. Ahorita nos acordamos. ¿Verdad? Por supuesto, son cuatro grandes volúmenes de apócrifos del Antiguo Testamento que pueden consultarse en español. Y bueno, fíjate que, pues, estos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, bueno, pues eran un peligro enorme y Judas escribe para combatirlos. Y es Claro, muy probable que estos falsos maestros tuvieran una fascinación especial por la literatura apocalíptica judía de la época, como era el libro de Enoch. Entonces, muy probablemente Judas utiliza la estrategia de apelar a los mismos libros que sus oponentes tenían para reprenderlos. Es claro. más o menos como si les dijera, incluso en los libros que ustedes tanto admiran y que tanto se fascinan con ellos, ahí se condena la actitud que ustedes están tomando ahora. Entonces, el uso de estos textos pudo bien haber servido en las manos de Judas como un puente, vamos a decir, un puente cultural, un puente argumentativo para controlar el error de los falsos maestros en su propio terreno. Claro. Y bueno, hermano, podemos notar nosotros que Judas es muy cuidadoso con su lenguaje. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento como escritura inspirada, fíjate, ellos siempre utilizan esta fórmula como está escrito, como dice la escritura, como dice el profeta fulano, como dice Perengano, como dice Moisés. Pero Judas nunca usa estas fórmulas para referirse ni al libro de Enoch ni a la asunción de Moisés. En Judas, por ejemplo, 14, en el caso de Enoch, solamente dice, de estos también profetizó Enoch, Ujú. ¿verdad? Reconociendo pues, a la persona histórica de Enoch, quizá el de Génesis, ¿verdad? Y su mensaje de juicio, pero no validando digamos, el estatus canónico del libro físico que circulaba ciertamente en el siglo primero. Hasta nuestros días hay mucha gente que lee el libro de Enoch y no sabe, por ejemplo, que ese libro de Enoch que ahora tenemos le han metido mano todo el mundo. Es un libro en el que realmente pues no puede Confiar. uno confiar. Y en resumen, hermano, pues mira, la erudición, los hermanos que conocen, los estudiosos que conocen estas cosas, los hermanos, vamos a decir, conservadores que creen en la inerrancia de las escrituras, nos invitan a ver eh, a Judas no como que alguien que se equivocó de canon al citar al libro de Enoch y al libro de Moisés. No, no se equivocó de canon, sino como un autor brillante que bajo la dirección del Espíritu Santo utilizó la cultura y la literatura de su época para comunicar una verdad divina de una manera bastante relevante y poderosa. ¿No crees, hermano? Sí, creo de todo lo que dices. Creo yo que no es todo el libro. Yo no lo conozco, hermano. No conozco el libro de la Ascensión de Moisés. No sé cuántos capítulos tenga en caso de que esté armado por capítulos. Lo que sí, hermano, es que hay un hecho aquí que, bueno, como
yo lo he expresado muchas veces, mi especialidad o no mi especialidad, hermano. Es muy arrogante en mi parte decir eso. No soy muy, no soy muy letrado, vamos a decir, en cuestiones que tengan que ver con este tipo de personajes, vamos a decir, celestiales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Mm. Algunos eruditos dicen que no hay ninguna diferencia, que un ángel es lo mismo que un arcángel. En este sentido, como dice ahí, aquí le pone en el versículo 9, da el nombre del arcángel. ¿Estás de acuerdo, hermano? Sí, ¿cómo O no? sea, nos dice quién es Sí, el sí. arcángel Miguel, que según lo que significa Miguel es el que es quien es como Dios, no Dios, quien es como Dios. Ahora, si tú vas a las citas donde aparece ese nombre de Miguel, tenemos una significativa, hermano, que sabes qué, esta cita significativa coincide con el nombre de Miguel y su actividad como ángel. Mm. Y esta actividad que tiene como ángel coincide con la descripción de Judas. Y esta la tenemos, querido hermano, si no me equivoco, y si me equivoco, perdónenme y lo volvemos a buscar, en el capítulo 12 de Apocalipsis, hermano, Ándale. que en el No me capítulo digas. 12 de Apocalipsis. Este, en el versículo 7, hermano. Apocalipsis, versículo 12, capítulo 12, versículo 7. Y le doy lectura. Yo creo que con esto terminamos, hermano. Sí, hermano. Dice, y se produjo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles. Es decir, hubo una batalla entre dos representantes, el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles. Pero no prevaleció el dragón y sus ángeles, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Hmm. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que aquí está narrando es que el ángel, hermano, encargado de pelear con Satanás es Miguel, Hmm. que de hecho, coincide con esa actividad de Miguel en Judas. Es Miguel el que pelea con Satanás por el Hmm. cuerpo de Qué Moisés. interesante. Y al parecer, bueno, tiene que ver con que al día de hoy no se sabe dónde está la tumba de Moisés, ¿sí? Es decir, la descripción de Deuteronomio 34 es muy clara en ese sentido, no se ha encontrado y pareciera que a lo mejor tiene que ver algo con ese tipo de entierro que tuvo Moisés al momento de morir, ¿sí? Pero si te das cuenta, hermano, la actividad que tiene, la actividad que tiene Miguel, que aquí es Miguel, aunque no lo describe ni como ángel ni como arcángel, pero en el capítulo 8, habla
de que el Señor está acompañada de 7 ángeles En el Apocalipsis, ¿verdad? en el Apocalipsis. Ujú. Fíjate cómo dice el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Mm, Y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incenciario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y así empieza a describir, hermano, Apocalipsis, lo que va haciendo cada uno de los ángeles. En el capítulo 12, que es el que acabamos de leer, el que está encargado de pelear contra Satanás o contra el dragón es Miguel. Ahí sí le pone nombre, hermano. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, mm, el cual engaña al mundo entero, y mm. fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, aquí hay una armonía, hermano. Aquí hay una armonía. Y la armonía es, quien estaba encargado de batallar con Satanás era Miguel. Es el mismo que batalla en la referencia de Judas. Mm. Es Miguel el que contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero bueno, creo yo entonces que, como dices tú, hay una dote de verdad en todo esto. Así es, hermano. ¿Qué opinas, mi querido Ah, por hermano? supuesto que sí. Y qué maravilla encontrarse estas armonías, ¿verdad? Claro. Esta manera como una cosa encaja de maravilla con la otra. Sí, es decir, no es nada más que citó una porción del apócrifo, ¿no? Sino que había un cierto grado de verdad en lo que estaba diciendo. Exacto. Ujú. Pero bueno, mi querido hermano José Antonio, pues damos por terminada, mi querido hermano, si no hay más que comentar la charla bíblica de este miércoles 19 de agosto del 2026. Muy bien, hermano. Y bueno, pues entonces pasaremos a ver si hay aportaciones, si hay saludos, si hay comentarios, ¿sí? Si hay alguna pregunta, algo que tengan los hermanos. Y lo que voy a hacer primero es cambiarme de plataforma, hermano, para ver si hay algunas cosas de las que venimos hablando. Mm. Ya tenemos aquí, hermano, algunos, varios comentarios, mi querido hermano. Entonces, si gustas, le voy dando lectura y si tú ves que falta alguno más, nomás me recuerdas, querido hermano. ¿Cómo no, hermano? Por aquí tenemos un primer comentario de nuestra hermana Emma Castillo. Dice, el Señor nos bendiga esta preciosa noche, amados hermanos, con el estudio de su palabra. Un fraternal saludo a todos y mi gratitud a nuestros amados maestros y al equipo de charlas bíblicas. Muchas gracias, querida hermana. Gracias. Un saludo igualmente para usted. Nuestro querido hermano Paco Jiménez, buenas noches, hermanos de charlas bíblicas en gracia y justificado. Y un abrazo rompecostillas para todo el equipo desde aquí, desde Lima, Perú. Nuestro querido hermano que siempre nos escribe de Lima, reciba nuestros saludos. Nuestra querida hermana Elizabeth Jarquín Martínez
Saludos hermanos en gracia y justificada. La hermana nos escribe de el Estado de México, ¿verdad, hermano? Así es. Este, son las ciudades conurbadas a la capital. Un saludo a nuestra querida hermana Elizabeth Jarquín. Tenemos aquí a nuestro querido hermano otra vez, Paco Jiménez. Dice, el libro hermano de los apócrifos del Antiguo Testamento fue escrito por 10, por 10 macho, el que 10 estabas, macho. exactamente. Exacto. Nos está apoyando el hermano con lo Muchas que con el gracias. comentario que habíamos quedado pendiente. Dice, fue escrito por 10 macho español. Disculpe, pero me salió su apellido, el número, es que puso el número 10, 10 macho, pero bueno, lo comprendí. Bien, nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra. Un saludo muy especial para todos, queridos hermanos. Me llama la atención, dice la hermana, cómo Judas aborda la raíz de esta rebelión en el versículo 8. Cuando dice que rechazan la autoridad, no habla de una simple duda ni de un tropiezo por debilidad, sino de una decisión deliberada y consciente de anular el gobierno de Dios. De hecho, se nota una escala de degradación clarísima en tres pasos. Los describe la hermana. Uno, contaminan la carne, inmoralidad moral, rechazan el señorío, rebelión contra el gobierno divino y dice, blasfeman potestades gloriosas, arrogancia espiritual. La hermana pone aquí sus paralelos, su descripción en griego. Al final, la inmoralidad de estas personas no fue un tropezón fortuito, sino la consecuencia directa de haber destronado a Cristo para poner en su lugar sus propios caprichos e impulsos de los hombres impíos, ¿verdad, hermano? Ujú. Este es el comentario de la hermana Dayana. ¿Qué opinas, hermano? Bueno, que tiene mucha razón la hermana al describir muy bien am, a esta gente, ¿verdad? Y por supuesto, yo creo que la hermana se refiere al final cuando dice de que, qué curioso que acaba de desaparecer el comentario de mi hermana aquí. Bueno, que dice que Cristo es destronado. En realidad, eso quisieran ellos, los falsos, destronarlo, Claro. ¿verdad? Pero sencillamente es algo que solamente se queda en una pretensión eh, verdaderamente, vamos, como para causar risa. Algo que jamás podrán hacer porque Dios ha dicho que su gobierno es eterno y nunca tendrá fin y que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y otros tantos versículos, pero en un sentido, estos han, para ellos, en su pretensión de la violencia contra Dios y con la idea de suprimir su gobierno, de suprimir su autoridad en lugar de la suya, pues realmente se vuelve su pecado terrible, hermano, fíjate. No, es que mira lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué destino tienen estos hombres impíos al equipararlos con lo que sucedió en los lugares celestiales, en Sodoma, en Gomorra, en la salvación del pueblo de Egipto, de aquellos, de la destrucción de aquellos que no creyeron? ¿Qué destino tendrán al presentar al Señor Jesús como el castigador de todos estos ejemplos y que los pone en el mismo nivel a estos hombres impíos? Ya lo dijimos, ¿verdad, hermano? Terrible. Sí, una soberbia escandalosa. Sí. Muy bien. Dice nuestro hermano Gracias por el Natán, comentario, hermana, ¿eh? sí, dice nuestro hermano Natán Moreno,
Saludos hermanos maestros, saludos a mis hermanos presentes en la comunión, los que escuchan y los que escriben. Espero se encuentren con salud y fortaleza de Cristo, Señor nuestro, con gracia y siendo justificados. Ánimo, dice el hermano, Muchas gracias, hermano. nuestro hermano Natán Moreno. Nos escribe también nuestro hermano eh, Daniel Saavedra y dice lo siguiente. Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Qué alegría volver a saludarlos y compartir este tiempo de estudio con todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Dice, al tocar recientemente el tema del libro de Enoch, no pude evitar recordar una reflexión de nuestro querido hermano Carlos Ushan, quien ya partió con el Señor, compartió en uno de sus programas de radio, dice lo siguiente. Dada la enorme riqueza de información que tenemos en las escrituras inspiradas, a no ser que alguien ya haya leído la Biblia unas 100 veces y la haya estudiado profundamente en sus idiomas originales, y aún así se quedaría corto. No vale la pena perder el tiempo con libros no inspirados, sencillamente la vida no alcanza, no hay tiempo, dice el Mm. hermano. Hace, voy a platicarles una anécdota, hermanos. Hace como 40 años que conocí al hermano José Antonio. Y una de las cosas que me dijo en esas reuniones largas que teníamos cuando recién lo conocí a mi querido hermano, que hasta pena me daba quitarle tanto tiempo porque eran tardes muy largas, ¿verdad, mi querido hermano? Uy, sí, pero muy provechosos, hermano. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Me decía, no perdamos el tiempo leyendo cosas que no. Hay tanta cosa que leer y estudiar, decía el hermano. Y bueno, Pues, hermano, fíjate que te cuento yo y le cuento a mi hermano Daniel y a nuestras hermanas y hermanos que nos han escrito palabras tan importantes. Saludos, etcétera. Hermanos, recientemente me he sentido movido por el Señor. Creo yo que es Él, porque ha crecido un tremendo interés por entrar a los evangelios, a los cuatro evangelios, comenzando con Mateo, porque me he encontrado en estas últimas 2, 3 semanas palabras del Señor que están en los evangelios del Señor Jesús, que verdaderamente me han atravesado el corazón, me han llamado poderosamente la atención y decir, pero qué inmensa riqueza en cada frase, en cada situación en la que se encontró el Señor. Él era, como compartí ayer con unos hermanos muy queridos, hermano, el Señor Jesús era un controversista extraordinario. Y las cosas que dijo entonces tienen la mayor relevancia el día de hoy en muchísimos niveles de la vida social, de la vida política del mundo. Y volver a estudiar, hermano, cada palabra, cada frase, cada situación, se me antoja algo verdaderamente que me da vuelco el corazón de gozo y ardo en deseos de comenzar, pero yo creo que mañana en la mañana, a las 5 de la mañana o 4 me paro a comenzar a hacer este estudio. Es maravilloso, hermano, cada cosa que el Señor Jesús dice. Y ya saben, comenzando con Mateo. Bueno, el sermón de la montaña, que es no, una y todo, hermano. montaña de sabiduría. Déjate, digo que yo estoy leyendo un libro ahorita que ya voy avanzado y me está llamando muchísimo la atención, muchísimo. Tiene que ver con mucho de estas cosas. Se llama Pedro el Galileo, el apóstol Pedro, donde hace Hmm. una descripción de Pedro, el hermano César Vidal, hermano. Está muy bien documentado porque cita muchas cosas, ¿no? Muchas cosas.
cuestiones talmúdicas, cuestiones que tienen que ver con muchos de la tradición oral judía y cómo el Señor fue de alguna manera paliando todas esas cosas. Ahorita ya estoy propiamente en la resurrección, es decir, ya pasé un buen rato, pero todo casi está centrado en la figura de Pedro. Pero hay cuestiones que, que pues uno cuando dice el hermano, si ya la leyó 100 veces, pues no lo creo yo que yo no he leído los evangelios 100 veces, tantas veces, tanto que pues al día de hoy me sorprenden algunas cosas que yo digo, y esto cuando lo leí, ¿por qué no me di cuenta, no? Exacto, Y el exacto. asunto es que previo a la predicción del Señor Jesús de que Pedro lo iba a negar 3 veces y que Pedro dice, voy a morir hasta el último contigo y todos le dicen lo mismo, le dice, fíjate lo que le dice el Señor a Pedro, le dice, ¿sabes qué? Satanás hizo una solicitud a Dios para zarandearte como a trigo. Pero yo intervine, dice el Señor, para que no fuera así. Quiero Mm, que, y hace una cita del Antiguo Testamento donde dice, mira, muerto el pastor, las ovejas se dispersan y les dice, ¿sabes qué? Regresa con ellos. Quiero que estés con ellos animándoles. Lejos de todo eso, digo yo, ¿en qué momento no leí eso, hermano? Me sorprende al día de hoy que, y bueno, y algunas otras cosas interesantes que presenta el hermano César Vidal. Pero estoy en el mismo tenor que tú, ¿eh? Estoy sorprendido de un montón de cosas, hermano, como tú bien las dices. Pero bueno, como si los eso es- estuviera descubriendo por primera vez, fíjate. sí, y ¿Tú fíjate que crees? bueno, pues me acuerdo mucho del libro de Roberto Islas porque está muy, muy parecido el texto de César Vidal porque va describiendo y tal día y el siguiente día y la siguiente semana pues Roberto hace un extraordinario libro que se llama Diacronía, ¿no te acuerdas, hermano? ¿Cómo no? La Diacronía de los Evangelios, donde narra de manera muy puntual cómo va sucediendo día tras día los hechos del Señor Jesús y algo muy parecido hace César Vidal. El libro está bien como para tenerlo como libro de cabecera, hermano. Todas las noches darle un empujoncito. Está muy accesible, pero bueno, ese es nada más un comentario. Nuestra hermana Janet Montiel dice que nos escucha desde el Estado de México y dice, saludos mis hermanos, mi esposo Carlos Alberto y yo. Bendiciones del Estado de México, nuestros hermanos, nuestra hermana Janet Montiel. Un Y saludo muy ya cariñoso. un saludo a todos ustedes. Y ya este, un último mensaje que recibimos de nuestra hermana Marlene Rodríguez del norte de los Estados Unidos. Dice, es que Cristo Jesús es maravillosamente extraordinario, hermanos, y sus palabras son espíritu y son vida. Lo Mm, anhelamos. Muy amén. bien, nuestra querida hermana. Saludos fraternos, mis hermanos, dice la hermana Marlene Rodríguez. Y bueno, también vamos a saludar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji de que les gusta el programa y también uno de que les encanta. Nos manda un emoji nuestro hermano Fabián Lizana, José Guadalupe Guerra Lázaro, nuestra hermana Janet Montiel, Alberto Ruiz, Elizabeth Jarquín, Roberto Margaldi, Marlene Rodríguez y Emma Castillo. Todos ellos nos saludan, nuestro querido hermano. Creo que son todos los mensajes que tenemos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no? Y sabes qué, hermano, que quiero agradecer y estimular a mis hermanos y hermanas a que sigan escribiéndonos cada vez que hay un programa. A veces, hermanos, si se quedan con algunas cosas allí en el tintero, escríbanlas y las volvemos y las leemos en el siguiente programa. Si no les alcanza el tiempo, si sienten que, pues que
Vamos, que a veces no hay tiempo durante el programa para escribir todo lo que quisieran. Para el siguiente programa, hermanos, envíenoslas y con muchísimo gusto leemos lo que ustedes escriban, que a nosotros nos resulta muy importante, muy, muy gratificante también. Y así aprendemos todos juntos. Claro, es importante la retroalimentación, ¿verdad? Además, sus aportaciones también son muy valiosas. Bueno, pues, Pues muy bien, mi querido hermano Septién, damos por terminada la charla de bíblica de este miércoles 19 de agosto. Quien les habla, Armando González, y nuestro querido hermano, José Antonio Septién, los saludamos y les damos las muy buenas noches a todos ustedes, mis queridos hermanos. Tengan ustedes las muy buenas noches. buenas noches. Bye.